Terminas con una ensalada de conceptos en tu cabeza que al final lo que hace es enredarte más de lo que en realidad querías. Nadie había colaborado en YouTube en los traders de Latam, no lo había hecho nadie para ese tiempo. Yo era un desastre. No sé cuántas horas en un Zoom pasamos aproximadamente, pero recuerdo que hubieron Zoom hasta de 4, 5, 6, 10 horas continuas estudiando. Si yo tuviera que empezar de cero en el trading, lo primero que haría sería enfocarme en tener la mentalidad de un trader profesional. Prefiero llevarme ese SL que llevarme un SL haciendo algo que no está dentro del plan. Le vamos a dar a la gente en este video 5 años de trayectoria en 30, 35 minutos. Saludos a todos muchachos, bendiciones, como siempre es un placer estar de nuevo una vez más con ustedes. Aquí les tengo una sorpresa y es mi amigo Fran González, conocido mejor en las redes sociales como Francho FX. Así que nada, Fran, un placer tenerte aquí, como siempre es un honor tenerte acá en mi canal y que la gente pueda ver, observar, escuchar lo que nosotros pensamos. Como les digo, esto es algo que no tiene mucho protocolo, simplemente es un conversatorio entre amigos, entre colegas, y en verdad espero que disfruten y les gusta. Fran, preséntate con la gente para que el que no te conozca, es raro el que no te conoce, pero el que no te conozca, pues te pueda conocer. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias Eloy por invitarme ahí a este espacio. Yo soy Fran González, para los que pues no me conocen, ya tengo acá en este medio más o menos unos 6 años y nada, la verdad que encantado de estar acá, espero que podamos compartir unas buenas ideas acá, que podamos sacarle provecho a la conversación y pues por supuesto poder seguir aportando a la comunidad de Latam que ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Entonces nada, primer podcast para mí, nunca lo había hecho, pero vamos a ver qué tal sale, esperemos que salga todo bien. No, va a estar saliendo todo bien y de antemano vamos a tratar de tener a ese trader favorito tuyo, ese trader estrella que tanto admiras, tenerlo en este espacio para que lo puedas conocer de una manera más personal y todo bien. De hecho, Fran y yo hemos tenido anteriormente colaboraciones. De hecho, Fran, no sé si te acuerdas una vez que nos lanzamos un super video donde hicimos el mismo trade. Entonces estaba como el inicio del trade en mi canal y la continuación en el canal de Fran. Recuerdo que eso no lo había hecho nadie. Nadie había colaborado en YouTube en los traders de Latam, no lo había hecho nadie para ese tiempo. Considero que teníamos buenas ideas y obviamente Libra Yen, correcto. Y muchachos, para los que no saben, Fran y yo, en conjunto con demás amigos, operábamos todos los días, pasábamos muchas horas frente al Zoom. De hecho, es una anécdota que siempre cuento, Fran, que recuerdo yo que no sé cuántas horas en un Zoom pasamos aproximadamente, pero recuerdo que hubieron Zoom hasta de 4, 5, 6, 10 horas continuas estudiando. Eso no lo sabe la gente realmente. Ahorita nos ven desde este punto, pero creo que sacrificamos mucho, tanto en lo que estudiamos, muchas horas de estudio, muchas horas de backtesting, compartiéndonos el conocimiento mutuamente entre todos los demás. Dígame cuando veíamos ese contenido en inglés, nosotros que no sabemos hablar nada de inglés y tratamos de descifrar lo que estaba pasando. Pero bueno, Fran, en corto resumen, si nos puedes contar, yo la conozco, pero sé que hay gente que no, parte de tu historia, de cómo llegaste al trading, en resumidas cuentas, para que toquemos temas importantes que sé que la gente está ahí, el que nos está viendo está loco por saber acerca de ti, de tu historia, de tu operativa y todo lo demás. Vale. Pues una historia un poco larga, la trataré de resumir un poco, pero yo conozco el trading desde que estaba en Venezuela. Yo migré de Venezuela, ¿vale? Yo soy de Venezuela y me tocó migrar en el año 2019. Aproximadamente en el 2018 yo conocí el trading, conocía un poco del tema, pero no lo dominaba en sí. Tenía algunos conceptos, pero trading como tal, hacer operaciones y pasar a lo que era el Forex, fue a partir del 2020 como tal, ¿vale? Porque cuando yo conocí este mundo, en realidad empecé por las binarias, las famosas binarias. Entonces, Como todos. entonces claro, después pasa que me voy de Venezuela, emigro a Perú
Ahí estuve un año y en mi trabajo yo trabajaba como técnico de celulares, reparaba teléfonos y todo ese tipo de cosas, computadoras. Entonces había un compañero que empezó en este mundo del trading, pero empezó en una academia que era de IM, si mal no recuerdo, donde tenías que meter gente y Todos toda la pasamos cuestión. por ahí. Y él sí, Todos los de la vieja escuela van a saber de qué Fran están él me hablando. reclutó a mí con la esperanza de que no, vamos a hacer plata y tal. Y bueno, era un poco cara, me recuerdo, porque no me recuerdo ahora cuánto era en sí el monto mensual, creo que eran más de $200, una cosa así. Bueno, Sí, en fin, sí. ahí fue que en realidad pude empezar por completo, pues. Y nada, hasta ahora, ¿no? Pero la verdad que fue una historia de muchos tropiezos como todos los que han pasado por acá, de muchas pérdidas, de quemar unas cuantas cuentas. Pero quizás no puedo decir que he perdido así tanto dinero a comparación con otras personas que he llegado a conocer en este medio, porque siempre, primero no, tampoco es que contaba con un gran capital en ese momento. Eso nos Eso, ayudó. Modo sí. humilde comenzamos. Eso nos ayudó. Entonces, claro, cuando ya yo empecé con el tema de Forex, que paso de binarias a Forex, me enfoqué más que nada en el tema de las empresas de fondeo, como mucha gente se enfoca y que sigue estando muy de moda hoy en día. Solo que en ese momento dominaban las que existe ahora, que era FTMO, MyForex Funded y TrueForex, que eran como las tres principales de ese momento. No había esa gama de opciones que hay ahorita, que tú te puedes fondear instantáneamente. Eso no existía antes. Antes la prueba tú la hacías y en 30 días tenías que pasarla sí o sí porque ¿Te recuerdas cuando, eso. exacto, que nos matábamos para dejarla positivo, para que nos dieran otro chance yo me recuerdo de eso. Exactamente, era otra cosa. Tenía esa presión encima y muchos traders se medían en temas de si la paso eres un buen trader y si no la pasa eres el peor, ¿sabes? Existía mucho eso. Cosa que yo nunca Correcto. estuve de acuerdo porque al final eran metas en cuanto a porcentajes que a veces no se podía alcanzar como tal en un mes. Pues podías agarrar un mes malo y eso no significa que tú eres un mal trader. Pues si terminas positivo, así sea con, Claro. co- con Es poco, eres, que eres un trader recuerdo rentable. yo, correcto, recuerdo yo, Frank, que prácticamente en un mes teníamos que hacer un 10%. Y si la queríamos pasar en 2 meses, teníamos que hacer un 8% el siguiente mes. Entonces, recuerdo en muchas ocasiones que las personas o los traders pensaban que eso era Ujú. normal. O sea, como que el 10% mensual es como que si hago menos que eso, no sirve. O sea, como que todo mal. Sí, Cuando realmente no por era eso te digo así. que muchos se medían en cuanto a eso. O sea, si yo pues, te pasaba una cuenta de un 10% y lo hacía en el mes, era el mejor. Si no lo hacías, eras el peor. Cuando en realidad no es así. Tenías en realidad una presión encima que yo siempre considero que no era lo que te definía, o no era lo que definía a uno como trader. Y bueno, eso lo terminó confirmando el tiempo, como lo están haciendo ahora las empresas. Hoy en día hay Correcto. mucha gente que es rentable, que hasta yo mismo lo he hecho. No quiero seguir perdiendo tiempo a pasar una prueba con una empresa y me fondeo instantáneamente y ya, y voy retirando y listo. O sea, no tengo que estar haciendo pruebas. Ahorita existen muchas opciones que no existían en su momento Claro. cuando yo, en mi caso, pues, cuando yo inicié. Era otra cosa. ¿Podrías decir, Frank, que en los tiempos de cuando nosotros iniciamos, sería ahorita más sencillo tanto fondearse o tradear, por así decirlo, a cuando nosotros comenzamos? Porque recuerdo que cuando nosotros comenzamos la información era bastante limitada. Nosotros nos poníamos a investigar, pagamos X cantidad de cursos, pagamos X cantidad de información, pero ahorita hay mucha información a la mano, Sí. tanto en redes sociales de contenido corto como en YouTube. ¿Creerías que ahorita es mucho más fácil aprender o sería mucho más fácil confundirse? Porque al final hay tanto contenido que tú dices como que cuál sería el correcto para mí.
no voy a decir que hay estrategias que funcionen y otras que sí, Claro. que no funcionen y otras que sí, pero realmente debe haber siempre una estrategia que se adapta a ti. A tu pensar, ¿sería algo más complejo hoy en día aprender o mucho más fácil? Y generar dinero, ¿es mucho más complejo o mucho más fácil? Vale, voy a empezar por la última pregunta. Generar dinero sigue siendo igual de complejo que antes para mí, sobre todo cuando no estás enfocado en una sola cosa. En cuanto al tema de información, de aprender, hay mucha información, sí es cierto, pero ¿qué sucede? Que cuando tú juntas todo ese poco de información, si eres un tipo de persona que mira X trader, mira Y trader, mira W trader, y a todos les va bien porque a ninguno le va mal, o sea, nadie que sube videos le va mal, ¿vale? Entonces, ¿qué Eso es pasa? correcto. Te agarra información de allá, información de acá, información, y al final terminas como que tratando de unir todo eso que sabes, que aprendiste, que pasas horas estudiando, y Ujú. terminas con una ensalada de conceptos en tu cabeza que al final lo que hace es enredarte más de lo que, de lo que en realidad querías, pues que era quizás progresar. Entonces terminas mm, más enredado que con soluciones en tu trading, vamos a decirlo así. Ahora bien, Claro. yo lo que siempre he recomendado es que si una persona en realidad quiere aprender bien, si una persona desea realmente ser rentable, es bien difícil que lo haga a través de solamente ver videos por YouTube, ¿sabes? Yo, todas las personas que Claro. conozco que son rentables en su momento, pagaron a alguien que ya había atravesado, vamos a decirlo así, ese camino. Se formó con alguien que ya había atravesado ese camino. Correcto. Una persona que ya había llegado a la rentabilidad, que te puede ayudar con cómo es el proceso, te puede dar sugerencias para el tema del psicotrading, que considero yo que es la parte más importante, más allá de una metodología como tal, que la metodología es importante, sí, pero la parte mental es el 80% de, del trader. O sea, no existe una metodología que no te vaya a exigir a Correcto. ti ser un crack psicológicamente en cuestiones de psicotrading. Tienes que ser sí o sí un crack. Si tienes una mente que no te sirve para hacer trading, literalmente, ni que tengas una metodología perfecta, te va a servir. Entonces, en ese aspecto, hoy en día yo creo que se falla mucho, en que todo el mundo quiere quizás aportar o dar ese granito de arena, subir videos y ayudar con lo que le está funcionando. Pero el tema es que la persona ven un video aquí, ve un video allá, tratan de hacer esto, tratan de hacer lo otro y no se enfocan en una sola cosa. No estoy diciendo que los videos estén mal. Correcto. Hoy en día existe mucha más información de la que había cuando yo inicié. Solo que yo en su momento me enfoqué en una sola cosa, ¿viste? Entonces eso para mí fue la clave, el enfoque en un solo tipo de metodología, el backtesting y el conocerme a mí mentalmente. Hablando en cuanto a temas de psicotrading, considero yo que en su momento no estaba preparado para Ah, alcanzar esa consistencia, que es lo que todos buscamos. Entonces me tocó mucho, me tocó prepararme mucho en esa parte mental. Fue lo que más me costó, porque yo soy el tipo de persona que le gustan las cosas como que rápido, ¿sabes? Me gusta todo hacer rápido. sí, inmediata. Me suele Exacto. suceder también, claro. Y el tipo de persona que me gusta estar, o sea, operando. A mí me gusta operar. Me gusta estar dentro de un trade. No me gusta venir, sentarme y que se finalice mi día y no haber metido ninguna operación. Claro. Me gusta más Me pasa a veces lo es la mismo. La adrenalina, adrenalina. correcto. Y en mi día sí o sea, yo en mi día a día, hablando fuera del trading, soy así. ¿Me entiendes? Soy el tipo de persona que me gusta la acción, me gusta estar ahí. Entonces, si como seas fuera de tu trading, como sea tu vida, vas a ser igual Ujú. dentro del trading. Si eres una Claro. persona tranquila, paciente, que no te gusta hacer muchas cosas, etcétera, que llevas una vida calmada, vas a ser así en el trading también, ¿vale? Entonces, va a Claro. variar mucho. Por eso es que debes encontrar, yo considero que es clave que encuentres una metodología o un sistema que se adapte a tu forma de ser.
porque si no se adapta a la forma como eres tú, tampoco. Entonces tampoco te va a servir. Eso es muy, muy importante. Exacto. Fran, sabes que en estos días me escribieron por Instagram, de hecho ya me han escrito en varias ocasiones, acerca de cómo comenzar, o sea, porque entendemos que, claro, tú te puedes meter en YouTube y decir, ok, comienzo de esta manera, pero sabiendo lo que hoy en día nosotros sabemos, al Fran de hace 5 años, tú que eres muy estructurado, ¿sí? ¿Cómo te enfocarías o cómo enfocarías tu trading, tu preparación, ¿sí? O sea, ¿cuál sería tu estructura, tu proceso? ¿Cómo lo afrontarías sabiendo lo que hoy en día sabes? Es más, es como decir esto, le vamos a dar a la gente en este video 5 años de trayectoria en 35 minutos, prácticamente, ¿sí? ¿Cómo tú estructurarías eso? Es decir, ¿en qué te enfocarías sabiendo hoy en día lo que sabes ya y todo el proceso que has pasado? Mira, yo sinceramente me enfocaría primeramente en construir una mentalidad construir la mentalidad que tengo ahorita. Si yo hubiese empezado por allí, me hubiera ahorrado unos 2, 3 años de trading. De trading de malos resultados, estoy hablando, ¿ok? Porque de hacer Claro. trading, como te dije, desde el 2019, pero fueron muchos años en que yo no conseguí resultados, o sea que yo tenía que trabajar Claro. para vivir, ¿me entiendes? O sea, para pagar cuentas, pagar arriendo y vivir con lo justo. Entonces, Exacto. si yo me enfocara o tuviera que empezar de cero en el trading, lo primero que haría sería enfocarme en tener la mentalidad de un trader profesional. Un trader al que no le importa un resultado, Claro. a donde no me importa una pérdida y lo que me interesa es ejecutar. Mi trabajo es ejecutar las configuraciones tal cual como me dice el sistema. Más nada, el resultado, si yo sé que estoy del lado positivo de la estadística o del lado bueno de la estadística, no me va a importar llevarme un SL porque sé que va a venir el TP. Eso yo antes no lo veía así. Antes era distinto. Yo era un desastre, ¿me entiendes? Entonces quería estar operando a cada rato, quería hacer operaciones. Las operaciones buenas no las dejaba correr, las malas las dejaba correr el SL. O sea, entonces era un desastre literalmente que no me dejó progresar durante mucho tiempo. O quería ponerme a Claro. inventar cualquier cosa. Por ejemplo, me pasó mucho en el tema de cuando estaba haciendo pruebas de fondeo, que estaba quizás en ese momento aprendiendo o estudiando cosas nuevas, y entonces quería empezar a aplicar eso de una vez, sin hacer un backtesting previo, sin tener un sistema definido. Y obviamente eso no me trajo nada bueno, solamente pérdidas de exámenes, ¿no? Entonces yo considero eso, que la parte Claro. psicológica, me enfocaría muchísimo en eso. Porque un sistema como tal, un sistema lo vas a encontrar en cualquier lado. Ahorita hay muchos sistemas y vas a encontrarte sistemas rentables por patrones, eh, qué sé yo. Yo ahorita considero que en mi caso, si yo tuviera que operar soporte y resistencia, te lo opero, pero con reglas, ¿sabes? Con reglas claras y definidas. Yo te lo opero. Exacto. Si me pones a operar un patrón chartista, te lo opero, pero con reglas que me digan cuándo voy a entrar, cuándo voy a salir. Entonces, claro, no es lo que yo uso ahorita. Solo me refiero a que si a cualquier sistema que tú me pongas a operar, yo te lo opero con reglas, ¿vale? Pero nunca operaría con el desorden que lo hacía antes. Sin reglas, sin un plan de trading. Claro, unir muchas cosas, Exactamente. exacto. Está Sí. espectacular. Entonces, podríamos, en base a eso, tener una conclusión y decir que cualquier estrategia funciona, pero tiene que haber una Sí, claro. estructura conforme a lo que obviamente se basa el método o la metodología. Ahora bien, Fran, para tocar más el tema mental a profundidad, eh, ¿cómo tú definirías a un trader profesional mentalmente hablando? ¿Por qué te digo esto?
porque entiendo que hay una estadística, ¿sí? Hay probabilidades y sé que mucho, porque a mí también me pasó, el día que yo tengo pérdidas consecutivas, ¿sí? Generalmente te afecta la mentalidad. ¿Cómo o qué piensas que haces? Hoy en día yo pierdo y es un día más, como yo digo, una raya más para el tigre, me da igual, pero anteriormente perdía y era como que si todo mi día se pusiera gris. O imagínate operar en Londres yo a las 4 de la mañana, perder y yo desde las 4 de la mañana sentirme mal. Sé que a mucha gente le sucede, pero luego de tener consecutivamente esas pérdidas, ¿cómo yo tengo o cómo yo puedo, y el que nos está mirando, preparar su mentalidad, tener certeza y confianza 100% en su estadística para decir, ok, vamos a esto, lo voy a seguir alcanzando, no voy a cambiar nada de lo que tengo? Porque también es un error. La gente, luego de equivocarse consecutivamente, comienza a ver errores que a lo mejor no existen, simplemente por estadística de tu metodología o de tu estrategia. Simplemente no te tocó el escenario correcto en ese momento o en esos momentos. O sea, ¿cómo yo pudiese preparar mi mente para el día en el que me toca perder consecutivamente o tener una racha consecutiva de pérdidas dentro del mercado? Claro, yo considero que el desapego es importante, el desapego del resultado. Porque si te apegas mucho al resultado, te va a doler la pérdida, va a doler demasiado. Y si son seguidas, va a ser peor. Entonces, esa parte ahí toca trabajarla mucho, ¿no? Si eres un trader que ahorita estás viendo este video y justamente sientes eso, yo te diría que trabajaras mucho el tema del desapego. El desapego al dinero, porque entonces tu trading va a depender netamente de números, o sea, de números en cuanto a dinero. Estás viendo dinero y no estás viendo que detrás de todo ese trabajo, detrás de todo lo que estás haciendo, hay una estadística. Entonces, si hay una estadística y tú estás del lado correcto de la estadística, no tiene por qué afectarte un SL o varios SL seguidos, ¿vale? A mí me pasó eso muchísimo, que veía 2, 3 pérdidas seguidas, 4 pérdidas, y bueno, ¿esto será que funciona o no funciona? Entonces, ¿qué hacía? Yo lo que hacía en su momento, y bueno, de hecho todavía cuando suele suceder este tipo de cosas, agarro el sistema que ya uso, voy atrás en el pasado y hago un backtesting del sistema, ¿sabes? O cómo fue 2, 3 meses atrás, cómo está funcionando actualmente ese sistema en el mercado que estoy trabajando. Si me doy cuenta que ese sistema sigue siendo rentable, que está funcionando bien, entonces, ¿por qué me debería afectar a mí una pérdida? En ese aspecto trato de verlo así, ¿no? Pero tampoco considero, ahorita, ahorita, después de tantos años haciendo trading, considero que es un error cuando nosotros nos fijamos nada más en eso, o sea, como que en la pérdida en base a dinero, ¿sabes? No, o sea, hoy perdí tanto, perdí $1,000, perdí $2,000 en una operación. No, o sea, yo no trato de ni siquiera mirar números, sino en base a porcentaje. ¿Cuánto de porcentaje estoy arriesgando? Por eso es que es esencial también el tema de la gestión, el tema de la gestión de riesgo. Pero yo en ese aspecto lo veo así, ¿vale? Para gestionar la pérdida, gestionarme mentalmente. Obviamente que llevarte 2, 3 SL te va a afectar. O sea, quieras o no, mentalmente te puede incluso hasta nublar en ese momento que estás haciendo trading. Porque vas a llevarte 2 SL seguidos y en el tercero dices, bueno, ¿y si me llevo un tercer SL? Y puede pasar. Puede ser que tú termines ejecutando tu operación y te puedes llevar un tercer SL. La cosa es que para mí es importante llevarme el SL, pero que sea cumpliendo mi paso a paso, o sea, que sea cumpliendo mi sistema. A mí ese tipo de SL no me duele. ¿Me entiendes? Me puede nublar, me puede poner a pensar, me puede poner a dudar de si ejecuto o no. Pero realmente prefiero llevarme ese SL que llevarme un SL haciendo algo que no está dentro del plan. Ese SL duele más. Ese SL duele más.
Porque al final, si haces algo que está fuera del plan y te llevas una pérdida, esa pérdida sí me duele. Porque ya sé que es algo que no está dentro del sistema, que no está dentro de la estadística, y lo que estoy es perjudicándome, estoy saboteándome yo mismo. Eso. No, espectacular. En base a eso, Fran, a la estrategia, a lo que aplicas, yo tengo una teoría que dentro del mercado hay muchas cosas subjetivas, Sí. ¿sabes? Hay muchas cosas subjetivas. De hecho, una de las últimas cosas de que hoy en día, ¿por qué opero con el método que opero? Es que si yo agarro a 10 traders, por darte un ejemplo, y pongo a esos 10 traders a poner una línea de tendencia, sin desmeritar una línea de tendencia, obviamente, pero muy probablemente 8 pongan una línea de tendencia totalmente diferente. O sea, puedo observar que es muy subjetivo, porque ¿cuántos de esos 8 tendrían la razón, ¿sabes? Y obviamente entendemos que en el mercado no se trata de si tengo la razón o no, pero ¿cuál sería el que sí está más allegado a estar acertado, por así decirlo? Ahora bien, basándonos en eso, ¿sí? ¿En qué es lo que principalmente te basas? ¿Por qué? Porque yo, en mi conocimiento, basándome en la subjetividad, yo digo qué es lo único o qué es lo más real dentro del mercado, ¿sí? Y es algo que yo pudiese compartir contigo. Y particularmente a mí, yo decía, ok, si yo agarro a 10 traders y 10 traders saben ubicar la liquidez, por darte un ejemplo, sabemos que los 10 traders vamos a poner, supongamos que le identifiquemos con una línea, vamos a poner la misma línea, ¿sabes? Siento que es como de lo más real dentro del mercado, el entender la liquidez, ver cómo se mueve, porque al final, como te digo, hay otras cosas subjetivas, sin desmeritar los demás métodos, pero un soporte y una resistencia muy probablemente ahorita nosotros nos conectemos y miremos el gráfico y yo pongo un soporte y una resistencia diferente a la tuya, ¿sabes? O sea, ¿quién de los dos? Y siento que es como trabajar en base a muchas probabilidades. O sea, de los 10, ¿quién es el que va a acertar? ¿Sabes? Entonces, ¿qué sería lo principal dentro de tu método, dentro de lo que tú miras en el mercado? ¿En qué te basas? Y decir, ok, yo me baso en liquidez, hago esto, esto y esto, por darte un ejemplo. Mira, eso es un tema. Vamos a tirar los poderes aquí a la gente de una vez. Claro, eso es un tema profundo, ¿sabes? De hecho, yo tengo pensado hacer un video hablando específicamente de ese tema, porque yo durante 5 Ok. años estuve utilizando un sistema basado en Smart Money, ¿vale? Y quien me conoce y me conoce en mi canal sabe que siempre utilicé Smart Money, nunca lo cambié. Hasta este año cambié mi sistema, ¿vale? Por algo que yo considero que no es tan subjetivo como el Smart Money, ¿vale? ¿Por qué? A mí me pasaba que, por ejemplo, con el SMC, yo tenía distintos, o sea, siempre tuvimos distintos conceptos. Ojo, que yo no estoy, para dejar claro, no estoy desmeritando ni el SMC ni ningún tipo de estrategia, ¿ok? Porque con el SMC fue que yo me fondié, hice retiro y pude evolucionar en mi trading. Para mí el SMC en su momento fue lo mejor que había, ¿vale? Pero cuando tú conoces algo que es mejor, vamos a decirlo así, en estos días un amigo me preguntó, ¿por qué dejaste de usar el SMC? Yo le digo, bueno, si tú tienes un Corsa y te dan un Ferrari, ¿qué tú haces? ¿Te quedas con el Corsa o te agarras el Ferrari? Entonces, o sea, obviamente, ¿verdad? Entonces yo lo vi así como una evolución que en su momento era un logro, porque yo pasé de trabajar a patrones chartistas, a soporte y todo este tema, a SMC. Y eso fue como una evolución para mí que me trajo a donde estoy ahorita. Ahora, no significa que yo me iba a quedar siempre ahí. Si yo encontraba algo mejor para mi sistema que pudiera utilizar con algo que me diera más paz mental, más un porcentaje de acierto mayor también, pues obviamente me iba a quedar con eso. Era como otra evolución más.
¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? El tema de la subjetividad es muy importante porque con ese sistema que yo usaba antes, yo, por ejemplo, veía un rango, ¿vale? Y para mí este era el rango. Y me pasaba que dentro de mi comunidad, vamos a decirlo así, otros tenían otro rango, con las mismas reglas, ¿sabes? O sea, usábamos las mismas reglas, pero a ellos tenían otro tipo de rango. Yo veía quizá el mercado bajista y ellos lo veían alcista, utilizando la misma temporalidad. Entonces, esa era una de las cosas que para mí no terminaba como de cuadrar. Otro tema era el tema de la liquidez. Todo alto, bajo, liquidez, liquidez por todos lados, todo es liquidez. Y al final, si te sacas, bueno, fue por más liquidez. Entonces era como que la respuesta más común era, no, le faltaba sacar liquidez, ¿sabes? De cuándo el precio termina de sacar liquidez. Entonces, sí, exacto, la vieja confiable. Entonces, claro, ya teniendo en cuenta esta cuestión, pues yo decido en ese momento, o en este mismo año, de hecho ocurrió este mismo año, estamos en 2025, a principios de 2025, marzo, abril, si mal no recuerdo, empecé a estudiar otro sistema. Entonces, ahorita, para mí, lo principal que yo me baso es en la formación de velas, ¿vale? ¿Cómo se forman las velas? Utilizo 4 temporalidades para mí que son esenciales. Diario, H4, H1 y M15, que es donde ejecuto. Solamente me estoy basando en eso y es literalmente ver lo que hace el mercado en ciertas horas del día, en ciertas velas y en el momento adecuado. O sea, eso es lo que le he encontrado ahorita más sentido. De hecho, tengo pensado grabar un video de esto porque yo hasta ahora solamente lo manejo dentro de mi comunidad. Yo no he como tal enseñado este sistema ni nada de eso. Ujú. Pero básicamente me estoy fijando en eso. Yo no, ahorita, actualmente, no estoy viendo nada de conceptos de liquidez ni nada de esto. FBG tampoco. Shock tampoco, que eran los cambios de estructura, voz, rangos, impulsos, este tipo de cosas. Nada, o sea, eliminé muchos conceptos. Entonces, en ese aspecto, eliminé todo eso, ¿sabes? Entonces, actualmente yo trato o busco la dirección de acuerdo a cómo fue el día anterior, cómo estuvo el día anterior, cómo fue la vela diaria, y a partir de allí empiezo a buscar ya mis configuraciones para ir a favor de la dirección. Y la dirección o la entrada, vamos a decirlo así, la forma de ejecutar, lo ejecuto de la misma manera en que busco la dirección, cómo son las velas, cómo es la formación de las velas para ir a favor de la dirección que ya tengo. No, perfecto. Y bueno, Fran, ya estamos terminando, bro. Como siempre, es un placer tenerte acá. Esperamos. Al final la gente siempre me pregunta, eso me da mucha risa. No sé por qué nos conectan tanto el uno con el otro. De hecho, cada vez que hago como, qué sé yo, pregunto algo ahí en Instagram. Por cierto, todas las redes sociales de Fran, sí, todas las redes de Fran van a estar en el podcast saliendo por allí. Y la gente, hey, mano, pero ¿qué pasó? ¿Cuándo van a hacer algo? ¿Cuándo van a grabar? La gente en muchas ocasiones lo piden. Es por eso que prácticamente uno de los primeros podcasts, lo primero que hice, no, fino. Dije, tengo tal proyecto y yo sé que este hombre no me va a decir que no. Vamos a darle, Y como siempre, muchachos, sin ningún titubeo, ahí voy a estar, y eso es bastante importante para mí, y sé que es bastante importante para ustedes que lo puedan conocer más a fondo. En este caso, Fran, antes de terminar, siempre me gusta hacer una breve oración por la gente que nos mira, y porque sé que hay muchos traders que están pasando por el proceso, que están solos, y que al final
puede que no tomen tanto en cuenta el hecho de que Dios siempre está ahí para nosotros en cualquier momento. De hecho, creo que una parte fundamental o primordial de nosotros es que pasamos por procesos tan duros, pero sabíamos que alguien nos estaba sosteniendo allí y como que eso nos mantiene con calma, ¿sabes? Tranquilo, pero entiendo que hay mucha gente que se siente sola, ¿sabes? Se siente súper sola y a lo mejor, pues eso es lo que siempre me dicen, no sé si te lo han comentado a ti en redes sociales, pero siempre me dicen, hermano, lo que pasa es que esto es una profesión solitaria y a mí me ha tocado bregar solo. Realmente, pues considero que nosotros nos tuvimos el uno al otro en su medida que íbamos pasando el proceso, igual con Chaparro. Por cierto, Chaparro, nos vimos la última vez que fui para Colombia, andaba bastante contento, me atendió como siempre elegante. Ese es su Chaparro, que sé que va a estar mirando este episodio. Entonces, bueno, muchachos, nada, que Dios los bendiga mucho. Realmente el deseo de Dios es que usted pueda prosperar en todas las cosas, que usted pueda cumplir con todas las metas y con todos sus sueños. Realmente esa es la ilusión. Entender que si Dios te puso en este camino es porque lo puedes lograr. Eso también es bastante importante. Porque al final, si tú con tanta intensidad quieres algo, Fran, no es un deseo que nace solo de ti nada más, o porque, bueno, entiendo que las redes sociales están repletas, pero considero que el que se queda hasta el final es porque realmente nació para esta vuelta. No todos nacieron para esta vuelta, no todos lo van a lograr, es una realidad, pero el que se quedó, el que fue consistente, persistente, Dios le va a dar su galardón y eso tiene que tener, eso está escrito realmente. Y bueno, si tú estás aquí es porque eso está ocurriendo, es porque Dios tiene un propósito grandísimo para ti. Declaro la sabiduría del cielo, que todo lo que vayas a hacer, todo lo que te propongas, todo lo que estés haciendo pueda prosperar, que la sabiduría del cielo pueda venir a tu mente, que puedas tomar decisiones con calma, con claridad, que todo estrés, que todo vacío sea llenado, y recuerda que el único que lo puede llenar es Dios. Por más que en el trading, Fran, nos vendan lujos, placeres, dinero, mujeres, al final te vas a sentir vacío, porque considero que el único que puede llenar cualquier vacío es Dios.